para hablar cosas que no podemos hablar. No, 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 no. ¿Me entiendes? Pero el pastor pues nos ha confiado y ha dicho que lo hagamos y lo vamos a hacer con lo máximo que nosotros podamos, ¿ok? Voy a pedir que tome su Biblia. Voy a hablar de un tema. Vamos a estar estudiando, nuestro estudio esta mañana va a estar en Lucas 16, versículo 9 al 31. Vamos a continuar lo que quedó pendiente varios domingos atrás, el tema de las verdades acerca del infierno. Recuerda que hablamos del infierno, ¿no? Yo sé que es un tema que no es agradable. Yo creo que a nadie le gusta escuchar que le digan a alguien, imagine que le diga a usted va para el infierno, ¿no? Qué feo, ¿no? Es una cosa que no es agradable, pero sí es necesario que nosotros hablemos de esto, ¿sí o no? Es necesario. No es popular, el tema no es popular. Sin embargo, Jesucristo habló más del infierno que del cielo. ¿Sabía usted eso? Jesucristo habló mucho más del infierno que del cielo. No es un mensaje que va a traer personas a la iglesia. Cuando usted se decide a predicar del infierno, no es un mensaje que la gente va a decir, amén, apúnteme a mí que para allá voy. No. Sin embargo, querido hermano, hay un montón de personas que la realidad de ellos es que van a ir a parar a ese lugar de tormento. Qué tremendo, ¿no? Y lo triste es que hay personas aquí hoy que si no se arrepienten, que si no ponen su confianza en Jesucristo, que si no cambian su vida, que si no dan frutos dignos de arrepentimiento, ¿sabe usted dónde van a ir a parar? Van a ir a parar a ese lugar de tormento, un lugar oscuro, un lugar horrible, un lugar que nadie quiere ir a ese lugar. La parábola que vamos a ver, que usted la tiene ahí, la parábola que vamos a ver, describe al infierno con tanta claridad, Dios, que hermano, que la parábola no es ambigua respecto al infierno, no se puede equivocar. Cuando usted la lee, usted dice, en realidad existe un infierno. Y es un lugar literal, es un lugar que Jesucristo habló mucho de ellos. Es una historia bien conocida por cualquier persona que ha leído la Biblia. Usted conoce esa parábola, que es la de Lucas 16, que vamos a leer más adelantito, ¿no? Ahora, ¿por qué es necesario que hablemos de esto? ¿Por qué es necesario? Mire, aproximadamente el 90% de la población de Norteamérica, estoy hablando aquí de este continente, ¿no? Dice, cree en Dios. Si usted les pregunta, ¿usted cree en Dios? 90% dicen que sí, creen en Dios. El 85% de la población cree en Jesucristo. Si usted le pregunta de Jesucristo, sí, cree en Jesucristo. La mayoría de estas personas creen que van para el cielo. La mayoría. Si usted les pregunta, si usted les pregunta dónde van a ir, ellos dicen, vamos para el cielo. Ellos piensan que van para el cielo. Entre paréntesis, solo para decirle algo, ¿no? El domingo que viene vamos a hablar del cielo, ¿ok? ¿Cómo ir al cielo? ¿Dónde queda el cielo? ¿Cómo se ve el cielo? ¿Qué cosa es el cielo? De eso vamos a hablar el domingo que viene, así que hermano querido, no se lo pierda. Pero esta mañana vamos a hablar del infierno, ¿ok? Así que siéntese tranquilo ahí, ¿no? La mayoría de personas a las cuales se le pregunta si va a ir al cielo, la respuesta es sí. La mayoría. Si se le pregunta, ¿usted va para el cielo? Ellos dicen que sí, van para el cielo. Pero si les pregunta que van para el infierno, ¿sabe qué es la respuesta? ¿Cómo? No. Yo no puedo ir al infierno. ¿Por qué? Porque soy una persona buena. Resulta que la Biblia dice que no hay bueno ni aún. ¿Qué le parece? Y la Biblia no se equivoca. Entonces quiere decir que todos nosotros íbamos directito ¿a dónde? Si no lo cree, dice la Biblia que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes se habían perdido? Todos nosotros estábamos perdidos. ¿En qué? En nuestros delitos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dígame usted si no es una razón de glorificar a Dios que nos ha lavado de toda nuestra maldad. Querido hermano, cuando yo me acuerdo de eso digo, wow, porque yo me acuerdo cómo era yo antes. No sé si usted se recuerda. Dios es poderoso, sí o no. Si ha cambiado mi vida, puede cambiar la suya y ha cambiado la suya. Algunos de ustedes, yo los conozco que la vida de ustedes ha cambiado. ¿Por qué? Porque Cristo es poderoso. Entonces dicen, yo no puedo ir al infierno. ¿Por qué? Porque soy una persona buena. Y los buenos no van al infierno. Resulta que no hay ninguno bueno. Y también dicen, Dios no puede mandar a nadie
al infierno. ¿Por qué? Porque Dios es... ¿Le parece? Dios es bueno. Dios no puede mandar a nadie al infierno. Yo soy bueno y Dios no puede mandar a nadie al infierno porque Dios es bueno. Y Dios es amor, dicen unos, ¿no? Y es verdad. Pero Dios es amor, pero también ¿qué? ¿Qué le parece? A veces dejamos esa partecita a un lado porque no nos conviene. ¿Por qué? Porque nuestra mirada no está en las cosas de arriba, sino que está en ¿dónde? En las cosas de abajo, de aquí. Y hay unos que dicen, no, yo creo en Dios, no puedo ir al infierno. Yo creo en Jesucristo. O yo soy religioso, etcétera. Ponen un montón de excusas para decir que ellos no van a ir al infierno. Estoy hablando de la mayoría de la población de Norteamérica. ¿Qué le parece? Ahí estamos nosotros incluidos también. Sin duda el infierno está lleno de personas que están sorprendidas de estar ahí. Van al infierno y cuando llegan allá se sorprenden. ¿Cómo es posible que yo esté aquí? Y solo para decirle eso, ven, vaya a Mateo. Tome su Biblia porque vamos a leer varios versículos para que usted lo vea. Mateo 7, vea esto. Personas sorprendidas. ¿Por qué? Porque hicieron algo en esta tierra que le dijeron que usted tiene que hacer algo para ir al cielo. Resulta que lo único que tenemos que hacer nosotros, o que podemos hacer nosotros, es poner nuestra confianza en ¿quién? En Jesucristo. Es lo único. Hay personas sorprendidas. El infierno está llena de personas que están sorprendidas de estar ahí. ¿Cómo es posible que esto me esté pasando a mí? Mateo 7, versículo 21 lo tiene. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si usted es una persona que dice, Señor Jesús, es que tú eres mi Señor. ¿Qué dice el versículo? No todo el que me dice, Señor, Señor, va a entrar en el cielo, sino el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que me ama, dice Jesucristo, guarda mi palabra. Si usted hace la voluntad de Dios, entonces usted sí va a ir al cielo. Pero decir Señor, Señor, no le indica o no le dice a usted que usted va a ir a ese lugar. Y ve lo que sigue diciendo. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? En ese día que se despierten, porque cuando usted se muere en ese instante, usted va a uno de dos lugares, el cielo o el infierno. En ese momento que usted se despierte, muchos miran aquel día, en el momento que usted se despierte, dice, Señor, Señor. Dice, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No predicamos, esto es la palabra, no predicamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¡Wow! Mira lo que hacían estos tipos. Dice, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué le parece eso, querido hermano? En tu nombre no hicimos esto, en tu nombre no predicamos, en tu nombre no echamos fuera demonios, prodigios, en tu nombre no hicimos muchos milagros, sanidades. ¿No fue en tu nombre que hicimos eso? ¿Cómo es posible que yo esté en este lugar de tormento? Si en tu nombre yo he hecho esto, yo te llamo Señor, yo te digo Señor. Resulta que no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en ese lugar. Y vea lo que dice Jesucristo, el versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué le parece? Llamar Señor, Señor a Jesucristo, pero no hacer lo que Él dice, no le garantiza a usted que usted va para el cielo. Y hay muchas personas, lastimosamente decirlo aquí en este lugar, esta mañana, le llaman Señor, Señor a Jesucristo, pero sus vidas no reflejan el carácter de Jesucristo. No son cristianos. Y hay que decirlo. ¿Es popular? No. El otro domingo no van a venir. Está bien. No es popular este mensaje. Pero la Biblia es clara. No todo aquel que me dice Señor, Señor, va a entrar, sino el que hace la voluntad. Estas personas creían que Jesús era su Señor, le llamaban Señor, predicaban en el nombre de Jesucristo, hacían obras espectaculares, aunque probablemente no auténticas. Su seguridad descansaba en las señales que realizaban. En vez de descansar en la palabra de Dios, en vez de creer la palabra, andaban detrás de señales. Hay un montón de personas, querido hermano, que no creen la palabra, sino que andan detrás de ¿qué cosas? Las maravillas. Es que ese tipo sí hace señales. Es que ese sí es un ungido de Jehová. ¿Ha escuchado eso usted? Ese sí tiene la unción. Vea cómo saca fuera demonios. Uy, cómo predica la palabra de Dios. Nada, hermano Nahum.
Querido hermano, andan detrás de señales cuando usted tiene que creer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dice que la palabra del Señor es viva y eficaz, la palabra de Dios, y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Si usted vino aquí a escuchar otra cosa y no vino a escuchar la palabra de Dios, usted está en el lugar equivocado. Aquí se viene a escuchar ¿qué cosa? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la herramienta que Dios ha dejado para librarnos del infierno. La fe viene por ¿qué cosa? Por oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Yo le puedo contar a usted una historia bonita y ya, ¿verdad? Cuéntalo una vez más adelantito. Esto es exactamente la historia que vamos a ver a continuación en Lucas. Es exactamente un hombre sorprendido de estar en el infierno, y los que escuchaban la historia de Jesucristo estaban sorprendidos también. ¿Cómo es posible que un rico vaya al infierno? ¿Y cómo es posible que un pobre vaya al cielo? ¿Cómo es posible eso? Pero antes de que leamos la historia, quiero mencionarle algo. O quiero que piense conmigo en algo, ¿no? Piense conmigo en el regalo que Dios nos ha dado de la esperanza, ¿no? Nosotros tenemos una esperanza viva, dice la Biblia, ¿no? Nosotros tenemos esperanza. Cuando a usted le va bien, en la vida siempre le van cosas un poco mal a uno, ¿no? Tenemos esperanza, y la esperanza es que nos mantiene en el camino. Yo he tenido problemas en mi vida, no sé si usted ha tenido problemas. Tal vez no. Yo he tenido problemas en mi vida, pero tengo esperanza de que ese problema no va a ser para siempre. Eso se va a terminar. Como cristianos, no todo es color de rosa. Tenemos altos y tenemos ¿qué cosa? Bajos. Pero la esperanza nos mantiene firmes en el Señor. En la vida no todo sale como uno planea, ¿sí o no? ¿O solo a mí me pasa? ¿Sabe que yo planeé cuando venía a Canadá? Mira, le cuento una historia, ¿no? Cuando venía a Canadá, o cuando iba a venir a Canadá, planeé que iba a estar aquí 5 años. Voy a trabajar 5 años en Canadá y después me voy para Honduras con la plata que voy a tener, y allá me voy a hacer un campesino. Yo quería ser campesino. Y resulta que después conocí a la suegra y mire, aquí estoy todavía. Entonces planea uno cosas y no le salen. A usted ha planeado cosas en su vida, dígame. Ha planeado cosas en la vida y no le salen como usted planea. La mujer mía todavía está planeando. No, mentira. Oiga, no salen las cosas como usted planea. Vivimos en un mundo caído. Este es un mundo caído y vamos a vivir decepciones en nuestra vida. ¿Alguno de ustedes ha vivido decepciones en su vida? Querido hermano, si yo empiezo a contarle a usted, lo voy a despertar de ese sueño que está teniendo ahorita. Tenemos decepciones, tenemos tristeza. ¿Alguno ha tenido tristeza en la vida? Claro que sí. ¿Pérdidas de seres queridos? ¿Hemos tenido pérdidas de seres queridos? Claro que sí. Ninguno de nosotros nos vamos a escapar de la muerte. Imagínense usted, es una incertidumbre que está en nosotros. Estamos pensando siempre, ¿y qué va a ser? ¿Y cómo va a suceder? Y cuando viene la tristeza, cuando viene muerte en nuestra vida, cuando viene esta incertidumbre, ¿qué es lo que nos mantiene? La esperanza que tenemos que esto va a pasar, que vamos a pasar esto y que nos espera algo mejor. La vida es difícil, ¿sí o no? ¿Las relaciones son difíciles, sí o no? Algunos de ustedes han tenido malas relaciones. Yo he tenido malas relaciones también. Es difícil la vida. Que si no fuera por la esperanza que tenemos, que todo lo malo se termina y que tenemos un futuro maravilloso, no sé cómo lo soportaríamos. Nosotros estamos aquí, estamos pasando por problemas. Hay algunos que han venido en este lugar, y no soy profeta, pero lo voy a decir, están pasando por problemas. Pero como tenemos una esperanza viva, tenemos esperanza de que eso se va a terminar, que vienen días mejores. Yo he tenido problemas que he bajado de peso en meses, pero tengo una esperanza que eso se va a terminar. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra confianza ¿en quién? En Cristo. Ahora, piense en el peor de los problemas que usted ha tenido. Solo piense conmigo en lo peor que ha tenido. Ahora piense que eso nunca se va a terminar. ¿Qué le pasa? ¿Qué piensa usted? Nunca se va a terminar, no importa. Yo he tenido un problema que si yo pienso en ese momento que nunca se va a terminar, querido hermano, yo no sé cómo sobreviviría. Estoy pensando, ¿y cómo? Eso no tiene fin. Que nunca se va a terminar, que nadie le puede ayudar. Hay problemas en su vida que ningún ser humano le puede ayudar. ¿Se recuerda usted que hace unos meses tuve un problema, no? Y entonces fui al doctor para que me ayudara, ¿no?
Y me dijo, no, en 6 meses se le va a quitar. Imagínense, hermano. Qué esperanza en esos doctores, ¿no? Pero yo tenía esperanza que Dios me iba a sanar. ¿Y qué pasó? Ya ando caminando tranquilo. Ya subo la escalera, ya corro, ya camino, ¿me entiende? Ya la mujer ya le fue el gozo. Porque estaba esperando por seguro. Ahora, imagínense usted esa situación que tiene que nunca se va a terminar. Que no hay manera de aliviar ese dolor, querido hermano. Eso es el infierno. Dígame usted si no es razón para que usted ponga su mirada en Cristo, se apegue a Cristo y no suelte a Cristo. Cuando piensa que el infierno es un lugar real que nunca se va a terminar. Eso es exactamente el infierno. Ahora vaya conmigo a Lucas. Vamos a leer la historia. Y como no está el pastor, le dije, ¿no? Entonces tenemos tiempo para terminar todo lo que tengo escrito aquí. Ok, estamos en Lucas 16 y vamos a empezar en el versículo 19. Vamos a leer la historia y después vamos a ir versículo por versículo. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Para muchos, esto es una parábola normal, ¿no? El argumento de algunos es que usa nombres, usa Lázaro y usa Abraham. Por lo tanto, es una parábola. Hay unos que la aceptan como parábola solo para negar la enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza? Que existe un infierno y hay un montón de personas que no creen en el infierno. Dicen, esta es una parábola, pero usa nombres. La historia es tan dramática que es difícil olvidarla. No sé si usted la había leído antes. ¿La había leído antes esa parábola? Es difícil olvidar esa parábola. Es por eso que muchos la recordamos en la parábola. La historia relata o trata la vida de 2 hombres, 2 vidas, 2 muertes, 2 posibilidades después de la muerte. Hay 2 destinos después de la muerte y 2 realidades después de la muerte. Es una realidad. En el momento que usted muere, eso no es el fin de todo. Viene una realidad que Jesucristo habló de esas 2 realidades. De eso trata la historia. También podemos ver muchos contrastes. No sé si usted se fijó, le voy a mencionar algunos contrastes de la parábola. Primero es que hay un hombre rico y hay un hombre pobre. De eso trata la parábola, ¿no? Vemos al hombre pobre afuera y al rico adentro. Luego vemos al rico afuera y el pobre está adentro. Después vemos al rico que le falta todo. Vemos al rico que después le falta todo, hasta una gota de agua, y al pobre que después está saciado.
pobre no tiene nada y después está saciado. Un hombre rico que se relaciona con la sociedad alta, hacía banquetes todos los días. ¿A quiénes crees que invitaba? No invitaba a Lázaro. No invitaba, como dice Jesucristo, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. No invitaba a esos. ¿A quién invitaba? Entonces vemos al hombre que se relacionaba con la sociedad alta y luego con los más bajos en el infierno, ¿no? Un hombre sin importancia, que es Lázaro, y después está con los más reconocidos. ¿Sabe quién los más reconocidos? Abraham. ¿Y sabe quién más estaba ahí? David, Moisés. Ahí estaba él. Un bendecido de acuerdo a la sociedad y religiosos, y un maldito de acuerdo a la sociedad y religiosos. Los judíos pensaban que si usted tenía dinero era porque Dios lo había bendecido a usted. ¿Por qué? Porque es Dios que da el poder para hacer ¿qué cosa? Las riquezas. Y si usted era un mendigo, si usted era alguien enfermo, era porque Dios lo había maldecido a usted. Vemos también a un hombre pobre que los perros lamían sus llagas y a un hombre rico rodeado de dignatarios. Luego un hombre rico rodeado de llamas y un pobre con los distinguidos. ¿Qué le parece? Después vemos a un pobre necesitado, y un rico que no puede ayudar, que no le ayuda. Un pobre necesitado que está en la puerta del rico y el rico que no le ayuda, pudiendo ayudarle. Luego vemos al rico necesitado y al pobre que no le puede ayudar. Lázaro, aunque hubiera querido ayudarle, él no podía ayudarle. Vemos al pobre que en la vida no tiene a nadie le sirve a ese pobre. Lo van a tirar a la puerta, nadie le sirve a ese pobre. Pero en su muerte es llevado por los ángeles. Luego vemos al rico que en la vida tenía mucho servicio. Todos le servían a ese rico. Pero cuando se muere no tiene a nadie. Y usted puede seguir con eso. Hay un montón de contrastes, una o la otra. Eso es lo que Jesucristo está enseñando. Y después vemos que la palabra, el nombre de Lázaro Lázaro no habla nada. Él solo está ahí en la historia y no dice nada. No puede hacer nada tampoco por aquel hombre. A simple vista puede parecer que el rico fue al infierno por ser rico, ¿sí? A simple vista, ¿no? Pero ese no es el caso. El rico no fue al infierno por ser rico, porque el dinero no es malo, ¿sí o no? ¿Qué dice la Biblia acerca del dinero? El amor al dinero es lo malo, no el dinero. También a simple vista podemos pensar que el pobre fue al cielo por ser pobre, que tampoco es el caso. Hay muchos pobres que si no se arrepienten, ¿a dónde van a ir a terminar? Al infierno. Entonces no es el caso. Es interesante que el nombre Lázaro significa al que Dios ayuda o el ayudado por Dios. Si Dios no nos ayuda a nosotros, ¿sabe dónde vamos a terminar? Si Dios no envía a su Hijo, si Jesucristo no viene y paga la deuda por nosotros, ¿cuál sería nuestro destino? El infierno. Necesitamos entonces la ayuda de Dios. La actitud del rico demostró que no tenía una fe verdadera. Cuando Dios lo ha bendecido con posesiones materiales, tiene dinero y ve una necesidad, ¿qué hace un hijo de Dios cuando ve una necesidad? ¿Qué hace? No creo que usted vea la necesidad y usted la pase por alto. No creo eso. Lo primero que tenemos que ver en la historia, lo primero que vemos es quién es la audiencia. ¿Quiénes son los que están escuchando a Jesucristo? Va ahí en el mismo capítulo al versículo 14. Para ver quiénes son los que están escuchando. ¿Por qué Jesucristo dijo esta historia? Allí mismo, en Lucas 16, el versículo 14. Y vea esto, dice, y oían también todas estas cosas, ¿quiénes? Los fariseos. Él estaba escuchando a Jesucristo. Y escuchaban a Jesucristo y se convertían. No, mire lo que decían ellos. Dice, que eran avaros. Vea esto. Dice, y se burlaban ¿de quién? De él. Lo escuchaban y como eran amadores del dinero, entonces se burlaban de Jesucristo. Jesucristo estaba hablando del infierno, hablando de esto y se burlaba de ellos. ¿Por qué? Porque Jesucristo empieza a predicar que nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a las riquezas y a Dios. Y ellos se burlaban. ¿Por qué? Porque la teología de ellos decía que si ellos tenían dinero era porque Dios estaba con ellos. Eso es lo primero que vemos. Entonces es que la audiencia son los fariseos, habían otros más, estaban los apóstoles también, pero eran personas que estaban burlando de Jesucristo. Predicar cuando alguien se burla de usted no es fácil.
Estar predicando cuando usted sabe que en la audiencia hay personas que se burlan de usted, que no cree, no es fácil. Sin embargo, Jesucristo empieza la historia, el versículo 19 dice, había un hombre rico. Así empezaba toditas las parábolas, con una historia. Les voy a contar una historia. Había un hombre rico, y vea cómo dice, dice que se vestía de púrpura y lino fino. ¿Qué quiere decir eso? Lo más caro que existía en ese momento. Eso era lo más caro que existía. Yo no sé qué, yo no tengo mucho conocimiento de las marcas que hay hoy, ¿no? Pero vamos a poner una marca, mencióneme una marca cara, ¿me entiende? Eso, vaso, qué sé yo, ¿no? Una cosa de esa, yo creo que es la más barata, ¿no? Pero hay otras que son carísimas. Este rico se vestía que lo podían ver, era distinguido porque se vestía de lo más fino que había en ese momento. Se recuerda que hacía Lidia, hayan hecho, ¿no? Ella era alguien que hacía este tipo de vestidos. Eran piezas costosas, eran piezas mandadas a hacer a la medida. O sea, que llegaba alguien y empezaba y le medía su cuerpo y le medía. ¡Ay, qué tremendo! Yo creo que ustedes, yo creo que en películas, y a mí nunca me han medido, ¿no? Bueno, la mujer mía me mide de vez en cuando, ¿no? Pero le miden a uno, ¿me entiende? Para ver si la camisa le queda. Este rico se vestía así y mandaba a hacer su ropa. ¡Wow! Era un hombre bendecido. De acuerdo a la sociedad. Y dice ahí el versículo 19, dice, y hacía cada día banquete, ¿cómo? Con esplendidez, cada día hacía. Ese era el estilo de vida que tenía. No tenía tiempo para otra cosa, sino que para ¿qué? Mostrar, ¿qué cosa? Lo que tenía. Ese era el estilo de vida que tenía este hombre. ¿Y a quiénes invitaba de nuevo? ¿A quiénes invitaba a su casa? Todos los días miraba a quién. Vamos a ver el versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. ¿Ve esta foto, no? Había un hombre, dice Lázaro, y este Lázaro no es el mismo de Juan 11, es otro Lázaro. Probablemente Jesucristo inventó esta historia para enseñar algo poderoso, que es lo que estamos viendo en esta mañana, ¿no? Y dice, y estaba tirado a la puerta o echado en la puerta. No sabemos quién lo llevaba, probablemente la familia que no tenía cómo mantenerlo, entonces lo iban, y la palabra echado aquí, cuando usted estudia bien, es como que lo iban a tirar ahí a la puerta. ¿Me entiende? Pobrecito, no tenía nadie. Alguien le hacía el favor de tirar a aquel mendigo en la puerta de aquel rico, porque sabían que el rico iba a hacer fiesta ¿qué? Todos los días, para ver si lo saciaban de qué cosa, de comida, de alimento. Y ve el versículo 21. Vaya poniéndose esa mentalidad. Y dice que estaba, el versículo 20 dice, estaba lleno de llagas. ¿Se recuerda Job? ¿Cómo estaba Job? Lo mismo, lleno de llagas. Y ansiaba, dice el versículo 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Qué le parece a ese cuadro? Los que están escuchando a Jesucristo en ese momento dicen, wow. Ese tipo primero, es un pobre, está enfermo, está hambriento. El rico era tan miserable que ni las migajas se le caían. Porque si las migajas se le habían caído, los perros hubiesen comido las migajas en vez de las llagas de Lázaro. ¿Sabe lo que hacían los ricos en esa época? No habían servilletas como las que tenemos nosotros hoy. Entonces usaban el pan para limpiarse las manos y tiraban el pan debajo de las mesas, y ahí estaban los perros. Pero a este rico no se le caían ni el pan, ni las migajas, nada. Qué miserable, ¿no? Los perros, menciona ahí los perros no eran animales domesticados como los tenemos hoy, ¿no? Ay, qué lindo ese perrito, y uno lo chinea, ¿no? No eran así los perros. Eran animales ambulantes que se encontraban con frecuencia en los basureros, al cual le llamaban Gesena o infierno, comiendo desperdicios en el basural. El basurero se llamaba infierno porque estaba quemándose todo el tiempo. Encendían aquello para que todo, y ahí estaban los perros también, estos tipos de perros. En ese entonces no eran animalitos como los que conocemos nosotros hoy. Y ese era Lázaro. Se va poniendo ese cuadro, ¿no? El versículo 22. Dice el versículo 22, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aconteció lo inevitable. Pobres y ricos, ¿qué va a suceder con ellos? Se van a morir. Mejor dicho, nos vamos a morir.
Porque está establecido, dice la Biblia, que el hombre muera una vez y luego el juicio. El mendigo, dice el versículo, el mendigo fue llevado en ese momento. Dice, no tuvo sepultura digna, no dice que lo sepultaron, sino que probablemente a ese mendigo lo tiraron ¿dónde? En el basurero, probablemente. No dice la Biblia eso. No tuvo sepultura, probablemente fue quemado en el infierno o comido por los perros. O sea, que el cuadro que Jesucristo nos está dando, ¿no? Y dice que fue llevado por los ángeles. Los ángeles está a servicio ¿de quién? De nosotros los cristianos. Los ángeles están a servicio de nosotros. Cuando estamos en vida, los ángeles están a servicio de nosotros, pero también cuando morimos, los ángeles están en servicio de nosotros. Pero ángeles para este mendigo, los que están escuchando esto, dijeron, ¿cómo es posible? Eso no puede ser posible. Que un mendigo reciba los beneficios de los ángeles. Para los oyentes en ese entonces, que son los fariseos, es algo imposible. Es algo ridículo, ¿no? Y menciona aquí que es seno de Abraham. ¿Qué significa seno de Abraham? Esta es la única parte donde nosotros encontramos que es el seno de Abraham. Entonces es el paraíso, es un lugar donde está una mesa, hay una fiesta. Y Lázaro tiene el lugar más cerca de Abraham, llevado por los ángeles, y él está en el seno de Abraham y tiene la capacidad de recostarse en el pecho de Abraham. Para los que están escuchando, dicen, ¿cómo? Eso no puede ser posible. ¿Se recuerda que Juan se recostaba en el pecho de Jesucristo? ¿Recuerda eso? Que era el seno de Jesucristo, el seno de Abraham. Ahí fue llevado, por los ángeles fue llevado a ese lugar. Es el paraíso. El paraíso es el lugar donde está Abraham, y todos los santos del Antiguo Testamento, todos iban a ese lugar. A ese lugar. Y vamos a ver, más adelantito vamos a ver, dónde vamos nosotros cuando nosotros morimos. Y dice el versículo 22, dice, y también murió el rico. Pero vea, ponga su mirada en el versículo, ¿no? El versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y vea la otra parte, dice, y murió también el rico. ¿Y qué dice? Y fue sepultado. Probablemente el rico fue sepultado como se lo merece un magnate. ¿Cómo lo llevan? En un buen carro, una buena, poca gente va llorando, ¿me entiende? Por aquel lo sepultaron en una sepultura digna, no como Lázaro, el pobrecito, no tuvo nadie quien lo sepultara. ¿Y qué pasó? No hubo ángeles. Fue sepultado, tremendo, ¿me entienden? Un montón de gente, todos los ricos de la aldea probablemente, pero en su muerte no hay ángeles, no hay seno de Abraham, no hay paraíso. Sino lo que hay es el versículo 23. Que dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Imagínese usted, se muere, el Hades aquí es el Seol. Los oyentes de nuevo están, ¿cómo es posible? ¿Cómo este rico se fue para el infierno y no para el cielo? Y vamos a ver un versículo, ¿cómo enseñaba? ¿Qué enseñaba Jesucristo acerca de los ricos? Vaya a Mateo 19. Por eso es que no querían a Jesucristo, porque Jesucristo enseñaba algo diferente de su teología, lo que ellos creían. Mateo 19, versículo 23. ¿Lo tiene? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, esto que les voy a decir es verdad, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Esto es lo que enseñaba Jesucristo. Que difícilmente. ¿Y por qué es difícil que un rico entre en el cielo? Cuando el rico pone su confianza ¿en qué? En el dinero, es imposible que ese rico entre al cielo. Pero un rico que pone su confianza en Jesucristo y no en el dinero, tiene las puertas abiertas como cualquier pobre o cualquiera de nosotros. Y vean lo que sigue diciendo Jesucristo. Difícilmente. Otra vez os digo que es más fácil para pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo, el versículo 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Si un rico no puede, esa era la idea que ellos tenían, entonces ¿quién podrá ser salvo? Ahora, ¿dónde va una persona cuando se muere? Esto es importante que lo veamos, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento, como Jesucristo todavía no había muerto,
las personas que se morían iban al seno de Abraham o al paraíso, que probablemente no sabemos dónde era, pero en un lugar probablemente en la tierra, no sabemos. ¿Ok? Pero ¿a dónde vamos hoy? Cuando una persona se muere, ¿a dónde va? Y quiero que miremos eso. Vaya a Lucas 23, el versículo 43. Lucas 23, 43. Yo quiero saber a dónde voy cuando muero. Si muero, ¿a dónde voy a ir? Y vean lo que dice Jesucristo en este versículo. ¿Lo tiene? Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, aquí es el ladrón que está en la cruz. Jesucristo está en la cruz, tiene dos ladrones, dos malhechores, uno a su izquierda y uno a su derecha. Y le dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Hoy, en ese momento que esa persona iba a morir, en ese momento iba a estar con Jesucristo en el paraíso. Qué tremendo, ¿no? Y no sabemos dónde es, porque Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo. Y fue al paraíso, dice allá en 2 Corintios 12. Y el tercer cielo es el primer cielo el que nosotros vemos. El tercero es donde está el espacio y todo eso. Y el tercer cielo, hermanito, es una dimensión que usted y yo no sabemos. Y dice Jesucristo, hoy estarás conmigo. Vamos a ver 2 Corintios 5. A ver qué más nos dice ahí. 2 Corintios 5. El versículo 8. ¿Lo tiene? Dice, empezamos el versículo 6 para que lo entienda. El versículo 6. 5, 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Si estamos aquí, no estamos presentes con Dios. Dice el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Esto lo creemos por fe. Nadie ha ido al cielo y ha regresado para contarnos la historia. El versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes, ¿qué dice ahí? Presentes al Señor. En el momento que usted está ausente del cuerpo, en ese momento usted está presente del Señor. Pero ¿quiénes son los que están presentes del Señor? Recuerda que hay dos destinos, dos lugares donde usted va. Si tiene a Cristo, entonces usted está presente con el Señor. Filipenses, vaya a Filipenses 1. Filipenses 1, versículo 23. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo. Cuando usted se muere, querido hermano, si usted tiene a Cristo, usted va a la presencia de Dios inmediatamente. Y dice aquí el versículo que es muchísimo mejor. Pero usted le pregunta a un montón de cristianos, ¿se quiere ir? No, todavía no. Nadie se quiere ir, pero estar con Cristo es muchísimo mejor. Entonces, en el momento, en el Antiguo Testamento, cuando alguien se moría, iba al seno de Abraham. Ahora, como ya Cristo dice que llevó cautiva la cautividad, ya se llevó a los santos, están con Él. En el momento que usted muere entonces y yo muero, vamos a estar presentes con el Señor. El seno de Abraham era un lugar de espera. ¿Espera de quién? Espera de Jesucristo. Que Jesucristo pagara el precio. Vaya de nuevo a Lucas 16. Me quedan unos minutos, lo vamos a ir haciendo un poquito más rápido. El versículo 24. Dice, entonces él, dice, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. En el infierno hay gritos. Hay gritos. Dice ahí, gritó, Padre Abraham, hay gritos. Las personas están conscientes, conocen, saben que están en ese lugar de tormento, saben que es para siempre. Están con una conciencia, conocen las personas, conocen a Abraham, conoce a Lázaro y probablemente conoció a otras personas. Piden misericordia, pero no se arrepienten. Las personas que están ahí no se arrepienten. Es increíble cuando usted lee Apocalipsis, dice cuando vengan los juicios de Dios, dice que va a caer fuego del cielo y en vez de las personas arrepentirse,
dice que maldicen a Dios. ¿Qué le parece? No hay agua, obviamente, no hay agua. Hay agonía de sed, hay tormento, hay llamas, el versículo que leímos, ¿no? Hay gusanos que nunca mueren, otro versículo lo dice, ¿no? Gusano que nunca muere. El cuerpo va a ser resucitado, adaptado para ese sufrimiento, porque el cuerpo de nosotros es imposible que pueda resistir eso, sino que va a ser resucitado. Todos nosotros vamos a vivir para siempre, sea en el cielo o sea en el infierno. Lo que hace el infierno, el infierno es terrible. Lo que hace el infierno terrible es saber que no hay esperanza de salir, que está ahí y es para siempre. Ahora, note usted que el rico le dice, Padre Abraham. O sea, todavía le llama Padre. O sea, yo soy uno de los tuyos. Yo soy judío. ¿Cómo es posible que yo estoy en este lugar? He creído he creído en Abraham, que es el padre de la fe. ¿Cómo es posible que yo esté en este lugar? Y después dice, ten misericordia de mí. No pide que lo saquen porque él sabe que eso es para siempre. Ellos conocían que una persona que va al infierno es para siempre. Lo que él está asombrado es que él esté ahí. Pero tenía el conocimiento correcto de qué es el infierno o cuánto va a durar el infierno. Y después dice, envía a Lázaro. Dice, todavía piensa que Lázaro es su sirviente, que puede ser su sirviente, que es mejor que Lázaro. Envía a Lázaro. Ya Lázaro ya está en otro lugar. Ahora es mejor, es superior que él. Pero él todavía piensa que él puede manipular a Lázaro, que le puede decir, envía, que venga a darme agua, porque estoy sediento. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Acuérdate. Se puede recordar, en el infierno las personas se pueden recordar que en la tierra tuvieron oportunidad de escapar de este lugar, de ese destino. Tuvieron oportunidad, que se sentaron en una iglesia, que escucharon las verdades de la palabra de Dios. Acuérdate. Se pueden acordar de eso y eso es terrible porque ¿cómo es posible que desprecié esa verdad? Y ahora estoy en este lugar. Que tuvieron oportunidad de hacer el bien y no lo hizo porque tuvo la oportunidad. Tenía a Lázaro en la puerta todos los días. Tuvo la oportunidad de hacer el bien y no lo hizo. Y dice, tuviste bienes. Hay un versículo que dice, ¿de qué le sirve al hombre que ganase todo el dinero del mundo y perdiera qué cosa? Su alma. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve que usted se mate todos los días trabajando para ganar dinero? Hay personas que trabajan tanto que no le dedican tiempo ni los domingos a Dios. Y pensar que eso, ¿de qué sirve? Si pierde su alma. Si la fe solo viene por qué cosa? Por el oír, y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Es importante la palabra de Dios. Acuérdate, le dice, que tuviste tus bienes y Lázaro sus males. Y bien el 26, además de esto dice, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Nadie puede salir de ese lugar. Nadie. No ha ido ni uno. Y he escuchado personas locas diciendo que fueron al infierno. Eso es una locura. Nadie, dice el versículo, nadie puede salir. Solo hay una persona que fue al infierno y salió. Una. Y es Jesucristo. ¿Y sabe qué fue Jesucristo? A proclamar, pero no a predicar. Hay una persona que dice que fue a predicar. Jesucristo no a predicar. A proclamar que Él era el que había de venir, el Mesías. Y a proclamar victoria en el infierno. Él es el único. Y no le quieren creer todavía a Jesucristo. Es Jesucristo el que está contando esto. Y vea lo que sigue diciendo el 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Todavía está pensando que Lázaro lo puede mandar. Un sirviente. Todavía piensa que él es mejor. Empecé diciendo en este día que nadie en esta clase o en esta iglesia es mejor que nadie. Todos somos iguales, todos somos hermanos. ¿Me entienden? Él pensaba que era mejor. Y dice, envía a Lázaro a la casa de mi padre. Y mira el versículo 28, dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué es lo que estaba pasando? Él sabía que los hermanos
probablemente tenían la misma teología que tenía él. Por ende, el destino de los 5 hermanos, ¿a dónde era? El infierno. Y él sabía. Y le dice, manda a Lázaro. ¿Por qué? Porque si alguien sale de la tumba y predica que fue al infierno, alguien le va a creer. Y le dice, no, es que nadie puede. Mira lo que sigue diciendo el versículo 28. Y ya voy un poquito rápido. Dice, porque tengo 5 hermanos, para que el versículo 29 dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. La palabra es suficiente para librarnos del infierno. Si usted no cree la palabra, querido hermano, usted no puede salvarse. No se va a poder salvar. No hay otra manera. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Os hará libres. Si usted no conoce la verdad, si usted va a una iglesia que no se predica la verdad, usted nunca va a conocer la verdad. Cuando va a una iglesia que se predica la verdad, esa es la iglesia verdadera, que se predica la verdad, conocer la verdad. La fe viene por el oír, y el oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Moisés son los primeros 5 libros de la Biblia y los profetas todo el Antiguo Testamento. O sea, es lo que está diciendo Abraham, le dice, tienen el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es suficiente para usted salvarse del infierno. Pero nosotros ahora tenemos más que el Antiguo Testamento. Tenemos el Antiguo Testamento y tenemos ¿qué cosa? El Nuevo Testamento también. La Escritura es suficiente y tiene el poder para librarlo del infierno. Jesucristo dijo, mi palabra os juzgará en el día postrero. Yo no juzgo a nadie, dijo Jesucristo, sino que mi palabra los va a juzgar a ustedes. Qué tremendo, ¿no? O sea que hay que ponerle atención a la palabra. Por eso dice que la palabra profética hay que ponerle atención, dice Pedro. La palabra profética, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual dice, hacéis bien a estar atentos como una antorcha. Es tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra. Usted va a caminar libre cuando conoce, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Pero si usted se duerme cuando se predica la palabra de Dios, ¿qué esperanza? Pedro dice que la palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones. Abundantemente. Y después sigue diciendo el versículo 30. Primero le dice, tienen a Moisés, tienen a los profetas. Y viene y le dice el versículo 30, dice, él entonces dijo, no, padre Abraham. O sea, no estoy de acuerdo contigo. Eso no es suficiente porque ellos toda su vida han tenido la ley y los profetas. Yo tuve la ley y los profetas, le está diciendo el rico aquí. Yo tuve eso. Como algunos de nosotros aquí. Hemos tenido la Biblia por mucho tiempo. Y le dice, no, padre Abraham. Dice, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Qué es lo que le está diciendo? Tiene que ser algo extraordinario. La Biblia no es suficiente. La Escritura no es suficiente. Tiene que haber alguien que diga que salió del infierno, que vino al infierno. Por eso hay un montón de personas que cuentan que van al cielo, que Dios los llevó al infierno, que Dios los llevó al cielo. Esos son cuentos de hadas. Nadie ha ido. Nadie ha salido. No se deje engañar. Jesucristo lo está diciendo. Y dice, no, padre. Dice, pero si alguno fuere, tiene que ser algo maravilloso, algo espectacular. ¿Para qué? Para que ellos crean. O sea, hay personas que andan buscando lo espectacular. No les gusta la Biblia, ¿me entiendes? Sino que les gusta el show. Dice que estas señales seguirán. Usted no sigue señales. Las señales lo van a seguir a usted. Cuando usted de verdad cree en la palabra de Dios. Y terminamos el versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, si la Biblia no es suficiente, si la Escritura no es suficiente, dice, el versículo dice, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Si no creen lo que leen, si no creen lo que está aquí en esta Biblia, no se van a persuadir, aunque alguien venga a contarles, les gusta la historia, pero no hay un arrepentimiento genuino. A la gente le gustan los shows, ¿me entiendes? Por eso esas iglesias se llenan, porque están grandes shows que están haciendo ahí. Le gusta lo espectacular, pero lo suficiente es la palabra de Dios. ¿Sabe quién fue al infierno? Jesucristo. ¿Sabe quién se levantó de los muertos? Jesucristo. Y todavía no creen en Jesucristo. ¿Qué le parece? Dele un aplauso al Señor.
Ven, Dios le bendiga. ¿Qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si se pone de pie y oramos? Yo sé que no es agradable, yo sé que se puede sentir un poco incómodo, pero si usted ama a una persona, le tiene que decir que ese lugar existe y que es real, que si no se arrepiente, ahí va a ser su final. Señor Jesús, te damos gracias. Padre, sé que es difícil de hablar de este tema, pero yo también sé, Padre Santo, que aquí en este lugar hay personas que necesitan escucharlo, Padre. Dios mío, este es el amor que tenemos a las almas, de decirles la verdad. Y esta oportunidad que nos has dado esta mañana, Padre Santo, de hablar de ese tema que tú lo hablaste, tú lo predicaste. Y podemos ver, Señor, la seriedad de ese lugar de tormento. Dios mío, que nadie en su justo juicio quiere ir a ese lugar, Padre. Pero te doy gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad, en esta iglesia tenemos la oportunidad, Padre Santo, de escaparnos de esa maldición, de esa condenación, si ponemos nuestra confianza en ti. Dios mío, en este momento lloro por las personas que están en este lugar que realmente te necesitan, Padre. Dios mío, que toque su corazón, que toque su mente, porque solo tú, Padre Santo, lo puedes hacer. Nosotros no podemos hacerlo, nosotros podemos predicar, pero tú eres, Padre Santo, el que hace la obra. Y te pedimos que seas tú actuando en este momento, Padre Santo. Dios mío, si hay personas que te quieren aceptar, reconocerte a ti como Señor, porque esa es la única manera de escapar, te pido que tú lo hagas, Padre. Dios mío, damos libertad en este lugar para aceptarte a ti, para que tú convenzas ese corazón, Padre Santo. Te pido en este momento, Señor, por nuestro pastor que no está con nosotros. Te pido, Dios mío, que lo guardes, que lo protejas, Padre Santo. Dios mío, que lo protejas de toda tentación. Dios mío, que lo uses, Dios mío, para tu honra y gloria. Dale gracias, Señor, en cualquier momento en cualquier lugar que Él vaya. También te pedimos por las personas que no están con nosotros, Padre, que han salido, que seas tú con ellos. Que los guardes también. Dios mío, que esta iglesia, Señor, sea luz en cualquier lugar que vayamos, Señor. Si hay personas en esta iglesia, Señor, que no son luz todavía, yo te pido que seas tú obrando también en ellos, Padre. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien con necesidades que podamos orar?